Bien, señoras y señores, seguimos en Argentina Noticias y ahora estamos con la señora conductora de Todo para Vos, Ivana Rotelli, que nos acompaña como cada semana. ¿Cómo te va, Ivana? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, buenas Bienvenida. tardes. Gracias por la Bienvenida. invitación. Como digo siempre, es un gusto poder llevar adelante, esta columna, charlar sobre estos temas. Es un placer realmente. Y hoy vamos a abordar un tema, del que se ha hablado Sí. y mucho en los últimos años. Conocida como ESI, Sí. Ley de Educación Sexual integral, exactamente. A Ya ver. es como una marca. Sí, está bien, pero lo primero que te voy a pedir, Ivana, es que Sí. le contemos a los amigos televidentes sintéticamente qué es la ESI. Bueno, la ESI justamente es una ley que se proclamó ya en 2006, es decir, que lleva 18 años de aquel suceso en el que los congresales votaron prácticamente todos a favor. Hubo un solo voto en contra y 174 afirmativos. Y esta es una ley que justamente establece que debe ser impartida en todas las escuelas del país, públicas, privadas y de todos los niveles, y tiene el objetivo de promover como principal objetivo la perspectiva de género y la diversidad en todo este trayecto educativo que es fundamental, que es el primero para todos los hombres, mujeres y diversidades desde que comenzamos con la escuela, y que justamente garantiza que la educación sexual integral sea promovida y es un derecho, fue proclamada como un derecho justamente a partir de esta ley. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto? De la cotidianeidad, hubo mucha tensión, ¿no? Y sigue habiendo, como vos bien dijiste, mucha tensión con este tema, porque cuando se habla de sexualidad, convengamos que es una palabra que está muy pegada, que está muy emparentada con lo coital. Sexualidad, sexo. Entonces fue muy cuestionada porque pareciera ser que a partir de esta ley se va a charlar de esto en las escuelas. Y no es así, porque justamente nuestra sexualidad es algo que nos acompaña durante toda la vida, desde que nacemos y hasta que nos vamos de esta vida. Y tiene muchas claves y muchos conceptos para desandar que son muy interesantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de que en nuestra época, y tal vez vos lo recordarás también, Sí. lo que tenía que ver con sexualidad estaba netamente ligado a la biología. Sí, y ¿no? además era un tema, te diría, un tema tabú. Sí, totalmente. Casi que biología lo veías. Exacto, veíamos así, por justamente encima. la reproducción, veíamos el aparato sexual femenino, el aparato sexual masculino. A veces se charlaba sobre algunas enfermedades de transmisión sexual, pero pocas, quizás. netamente, muy poco, y netamente con una mirada desde lo biológico. ¿Qué viene a cambiar esta ley? Por eso es tan trascendental, y lo hemos hablado acá, lo que tiene que ver con la perspectiva de género, porque modifica justamente esto, porque mira a las personas desde una mirada psicológica, desde la historia de las personas, desde una mirada ética, moral, es decir, una persona íntegra. Claro. Que ya tiene otras características, ¿no? No solo la cuestión sexual. Claro, una cuestión sexual, pero que se construye, una sexualidad que se construye con el paso del tiempo, de los años y de las experiencias vividas. Y te decía, era un tema tabú. Y atención a esto porque seguramente lo sigue siendo. No, totalmente. Seguramente lo Sí, sigue sí, siendo. sí. Y no solo en la escuela. En los hogares. En los hogares mismos, realmente. Es un tema del que no se hablaba. Vos recordarás que hace un tiempo, si no recuerdo mal, fue en 2009, tal vez un poquito más adelante también, hubo una gran marcha, una movida que tenía que ver con algunos movimientos hegemónicos, religiosos tal vez, con un hashtag que utilizaban que decía, con mis hijos no te metas. Sí. ¿No? Bueno, es una mirada que pone a los niños, niñas y adolescentes en un lugar que fuera de sus derechos, ¿no? Porque son sujetos de derechos, como todos lo somos, como todos los seres humanos, y estos han sido mirados como una propiedad de cada madre, padre o cuidador. Por eso este hashtag, con mis hijos no te metas, tenía que ver con, no estar de acuerdo con que se imparta la educación sexual integral en las escuelas, porque decían, yo no quiero que a mis hijos les enseñen cuándo tener relaciones sexuales, o que les hablen de preservativos o de anticoncepción, con un miedo tremendo a que tal vez a partir de instalar la educación sexual integral en las escuelas
no sé, comenzaran a tener relaciones sexuales antes de tiempo o tal vez comenzaran a practicarlas con más consecutividad. O sea, muchos miedos que no tienen que ver con lo que dice la ley, porque hay una gran desinformación y mucho peor, hay una mala información respecto a los ejes que justamente conforman esta ley y que son impartidos de manera transversal en los contenidos curriculares de las escuelas, pero en distintas etapas, ¿no? No es lo mismo el jardín que el primario, que el secundario. Seguro. Ivana, justamente eso quería preguntarte. Aquí los tenemos. A ver, bueno, aquí tenemos los ejes temáticos. Sí. ¿Querés ir con ellos? Sí, cómo y no. después te pregunto... Sí, un poquito de desandar. Son 5 los ejes fundamentales. El primero habla de igualdad de género. Y fíjate que si nos remontamos, por ejemplo, a la etapa inicial, aquí es la principal herramienta para deconstruir estereotipos, ¿no? Hablamos de que para todos los niños y niñas son los mismos juguetes, son los mismos colores. Aquí es donde los niños comienzan a conocer su cuerpo y a cuidarlo y a saber que hay ciertos secretos que deben contarse, porque hablamos del abuso sexual intrafamiliar en esta etapa como principal, ¿no? A partir de estadísticas se sabe que en esta etapa de 0 a 5 años, aunque parezca una locura, no lo es donde más incestos y abusos sexuales se producen y a nivel intrafamiliar. Sí. Entonces, esto es fundamental y por supuesto en todas las etapas, ¿no? El segundo eje habla de la diversidad sexual, que también lo hemos mencionado aquí, ver a la persona como la persona como eso, ¿no? Como alguien que tiene derecho a vivir su sexualidad, su orientación sexual como quiere, como lo siente, autopercibirse como lo siente. Hay otro eje que habla también de los derechos sexuales y reproductivos, que contempla también hablar de las enfermedades de transmisión sexual, hablar de los embarazos no deseados, hablar de poder establecer un plan para decidir sobre mi cuerpo, cuándo quiero ser madre, si quiero serlo o no, que no sea un mandato. Todo esto, por supuesto, acompañado por espacios saludables en instituciones de la salud, que son, bueno, ya muchos, en muchos lugares en Argentina, que reciben a los niños y a los jóvenes para tratar estos temas. El cuidado del cuerpo y la salud, esto como fundamental, es un eje fundamental en la ESI, y los vínculos afectivos, justamente hablar de esto también. que tiene que ver, claro, con la comunicación, con lo emocional, con lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Y que no es lo sexual, tiene que ver con el vínculo. Decíamos que este todavía sigue considerándose un tema realmente tabú, no solo en las escuelas, sino también en muchos hogares. Y vos hacías referencia, bueno, a los hechos de violación que a veces son víctimas, niños muy, pero muy pequeños, y que a veces continúan a lo largo de muchos años, justamente porque esto no se habla y porque a veces, muchas veces, cuando las víctimas lo hablan con algún adulto, no les cree. Y entonces, este es un aspecto que, bueno, no sabemos qué. Pero probablemente a lo mejor cuando estos temas se tratan y se tratan en el aula y se hablan, bueno, permita de alguna manera transparentar situaciones que a veces quedan totalmente sumergidas. Sí, claro. Además, como primera cuestión, lo que viene a hacer la ESI es a tirar por la borda esos estereotipos que luego marcan tanto y que tienen que ver con esta cuestión patriarcal, que después se convierte en jerarquización respecto al género y que trae violencia y cualquier tipo de violencia, desde donde se la mire, la verdad es que a las sociedades les hace muy mal. Entonces poder interceptar esto, poder tener una perspectiva de género, que es lo que hablamos aquí, y que desde el Estado se generen políticas que ayuden a que todo esto se vaya resolviendo, es lo que necesitamos para una sociedad más igualitaria. Ivana, quería preguntarte lo siguiente. ¿Vos creés que realmente al docente que ha tenido a su cargo tratar o brindarles todo lo que tiene que ver con la ley ESI a los alumnos, se los ha capacitado? Que se los ha capacitado previamente, que realmente hay un convencimiento, porque por ahí también vos decías, bueno, hay un hashtag que decía, con mis hijos no te metas, y yo también he tenido oportunidad de escuchar a docentes que decían, yo no me siento capacitada, o bueno, es un tema que no quiero charlarlo porque no me gusta, quizás un poco por lo que decíamos, ¿no? Y porque
no estoy capacitado por las preguntas, quizás por el miedo. ¿Cuál era? Decir, ¿qué me van a preguntar los jóvenes? Porque viste que los jóvenes son... Fíjate que tiene tanto que ver con la cotidianeidad que esos miedos fácilmente se van derribando cuando justamente se obtiene información. Y uno de los pilares fundamentales también de la ESI es la capacitación, porque esta ley fue derogada en el 2006, como te contaba, pero recién en 2008 se impartieron lo que tiene que ver con la currícula que iba a llevarse a las escuelas para que se incluyera en el PEI, en el planeamiento institucional de cada lugar público, privado, como decimos, y en todas las etapas. Lo repito porque es fundamental, pero no hubiera sido posible sin que los docentes estuvieran de acuerdo y se capacitaran constantemente para poder llevar adelante esta tarea, porque es justamente en las aulas donde esto ocurre. Y no dejamos de lado a las familias como ente primera educadora, digo, en general en la infancia y en las adolescencias y en todo momento, porque se las invita a las familias también a participar, a informarse, a instruirse. Hay cuadernillos que se han distribuido desde el gobierno con los contenidos que se dan en los diversos momentos. Obviamente que no se va a hablar de placer o de lo erótico en el jardín, pero hay cuestiones que luego sí deben hablarse, claro, porque todo estaba visto, la cuestión sexual, como cuestiones negativas, ¿no? Cómo me cuido, el tema de las enfermedades, si me puede ir mal, si me puedo embarazar. No es solamente eso, y no es solamente lo coital, vuelvo a decir, el tema fundamental de la ESI, absolutamente. Bueno, ¿y hoy cómo estamos con el tema de la ESI? Lento todavía, aunque han pasado 18 años, sigue habiendo cuestionamientos. Hay escuelas que tienen una mirada, especialmente religiosa, que siguen teniendo esta cuestión de educar desde el amor, porque pareciera que, no es que esté mal esto, pero pareciera que una relación sexual fuera de ese contexto está mal mirada, está mal vista. Un poco lo que tenía que ver con nuestra educación, ¿no? Que teníamos una mirada puesta desde ahí, enfocada en lo que no se debía, lo que no se podía hacer, y en una mirada totalmente reproductiva, desde lo reproductivo. Bien. Bueno, Ivana, seguramente podríamos seguir charlando y muchísimo realmente de este tema. No sé si has ya completado tu columna de hoy. Sí. Hay algunos temas, conceptos que quedan ahí como dando vuelta, que es la integralidad, que ya la dijimos acá. ¿Por qué integral? Bueno, todos estos conceptos son fundamentales para entender. Lo biológico sí, pero también lo psicológico, también lo ético, también todo esto que nos ocupa y nos conforma como seres humanos. Bueno, y tantos otros que son fundamentales en esta ley. Vos sabés que yo pienso, es entendible por allí a quienes tal vez se niegan o no quieren realmente abordar el tema por ciertos temores o porque a lo mejor por lo que vos decías, han sido o han tenido una formación en lo que realmente, de todo lo que es sexual no se habla, y menos fuera de la casa o en un círculo tal vez muy, pero muy pequeño. Pero también debemos tener presente que hoy la escuela se ha convertido en muchos casos en caja de resonancia de un montón de problemas que a veces no se terminan hablando en familia, quizás por la ausencia del grupo familiar, y sí se terminan hablando en la escuela. Por eso es un ida y vuelta, ¿no? En este sentido, yo creo que los jóvenes, los niños, niñas, son los agentes multiplicadores más importantes que tenemos en este sentido de, recibir la información y llevarla primero al hogar. Primero el hogar, y eso es interesantísimo, porque que en el hogar se pueda debatir, se pueda hablar de todo esto que me pasa, de lo que siento, de cómo me veo, de cómo me ven. Imaginemos que hubo y hay personas que la pasan muy mal por el simple hecho de tener una orientación sexual diferente, porque son mal vistas, porque son mal recibidas, o para peor, no consiguen un trabajo, no consiguen una vida digna. Hay muchas cuestiones que realmente a partir de las leyes han estabilizado en ese sentido a la sociedad y han puesto una mirada en la aceptación. Y verdaderamente no hablo solamente de poder salir a la calle, hablo de lo que tiene que ver con la salud, como dijimos, con el trabajo, con tener una vida plena de goce, ¿no? Eso es lo que buscamos. Bueno, y hablas de miradas, de aquellos que en muchos casos rechazan, ¿sí? O tienen un rechazo, por ejemplo, hacia la comunidad gay. Es el caso de Nicolás Márquez, que es amigo
escritor y biógrafo personal del presidente Javier Milei. Ha tenido recientemente conceptos muy polémicos, porque estuvo en un reportaje radial y dijo, lo voy a leer textualmente, ¿no? Dijo que la homosexualidad es una conducta insana y autodestructiva. ¿Pero querés escuchar algo más de Márquez? Sí, por favor. A ver, lo escuchamos. Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva. ¿Por qué autodestructiva y por qué insana? Y en todo caso, en la libertad personal de una persona de tener esa conducta, claro, ¿en qué te afecta a vos? ¿En qué afecta al Estado argentino? Bueno, vamos por partes. Primer punto. Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual, por varias razones. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH, 80%, son homosexuales, siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población. Concentran el 80%. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, o sea, hepatitis B, hepatitis C, o enfermedades menos dañinas como la gonorrea, etcétera, son homosexuales. Tienen 4 veces mayor propensión al tabaquismo, 4 veces propensión mayor al alcoholismo. Déjame, no voy a discutir ninguno de esos datos porque no los conozco. Bueno, pero ¿en qué te jode a vos? No. Que un tipo decida vivir 25 años menos, por ejemplo. Contestado el primer punto. Te diría, en la cosmovisión que yo veo de este gobierno es, buenísimo, ¿sabés por qué? Porque vamos a bajar la cantidad de jubilaciones que tenemos que pagar dentro de unos cuantos años. Espera. Bueno. Vamos al segundo punto. Primer punto, es una conducta, vos me preguntaste por qué era autodestructiva e insana. Creo que con estos datos, que no son todos, te puedo nombrar muchos otros, pero esos son algunos datos objetivos, incluso de la ONU y del Ministerio de Salud de Estados Unidos, del Ministerio de Salud de Canadá, del Ministerio de Salud de España. Bueno, todos los datos, yo te puedo acercar el libro que escribí al respecto. Me llama la atención. Pero pará. El segundo punto es, ¿qué te jode? No, a mí no me jode. Lo que me parece una imprudencia brutal es que el Estado está incentivando una conducta autodestructiva e insana. Bueno, ahí estaba la palabra de Nicolás Márquez, es escritor, es biógrafo del presidente Javier Milei, y así, en estos términos, se refería a la homosexualidad en un programa radial. ¿Tu opinión, Ivana? Bueno, en primer lugar, tristísimo que esta persona, tenga estos fundamentos como estadísticas y demás. Mencionó al Ministerio de Salud de España y no sé cuántos otros organismos, con esta data que es totalmente incierta, que no tiene fundamento realmente. Pero lo más grave aquí tiene que ver con su postura, que fíjate vos que es, y él mismo lo dice, es más lo que le molesta de que hace el Estado que lo que a él le incumbe, ¿no? Porque en realidad esa es la pregunta del periodismo. ¿En qué te jode?, le dice. Y tiene que ver con estos estereotipos que mencionamos recién. Yo espero que verdaderamente a partir de la implementación de esta ley real en todos los lugares y en todos los espacios, que creo que se está haciendo, pero vamos a tener una sociedad mucho más igualitaria, que tenga estos conceptos totalmente fuera de plano, porque la verdad es que hablar de insanía es un concepto asociado a la homosexualidad en los años 80, cuando se pensaba que era una patología. Sabemos que no, ya se desterró, hablamos de autopercibirnos, hablamos de vivir como nos gusta, de tener la orientación sexual que elijamos por la historia que vivimos, por las experiencias que tenemos y porque somos personas y tenemos derechos a vivir como se nos plazca, y que el Estado contribuya a campañas que tienen que ver con el HIV, a campañas que tienen que ver con el uso del profiláctico, a campañas que tienen que ver con la aceptación y todo lo que necesitamos para que estas leyes y tantas otras, como la ley de identidad de género, que toda esta comunidad que él menciona de homosexuales, LGBTI, empezó su democracia a partir de esta ley, a partir de la ley de identidad de género. Entonces, realmente escuchar estas versiones tienen que ver con una falta de ESI total
y ley Micaela y todo lo que eso concierne a las personas que específicamente están en los medios, ¿no? Sí, lo que llama poderosamente la atención son los datos que él tira, ¿no? Por eso Me yo parece que hablaba son de... carentes de fundamentos. Sí, en realidad, sí. sería bueno poder conocerlos, pero No, son absolutamente datos fuera de muy, lugar. pero muy llamativos. Por eso es tan peligroso mal informar. Es peor que desinformar, ¿no? Porque lo que se dice, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en los medios de comunicación, porque los medios son formadores de opiniones. Y digo lamentablemente a veces, porque verdaderamente hay gente que se queda con un zócalo, que se queda con esta mirada y dice, sí, lo dijo la tele. Lo dijo la tele como si fuera, ¿no? Sí, Una verdad. palabra santa. Y verdaderamente no es así, claro que Bien. no. Ivana, bueno, gracias por este comentario y gracias por darnos y poder acercarnos un poco más a lo que es la ley ESI, pero gracias también por esto que nos acabas de comentar. No, ha sido un placer gusto. y en 7 días volvemos a encontrarnos. Si te parece, vamos a hablar de la ley Micaela, Sí. que es una ley que ha estado también muy cuestionada y que tiene que ver con todos estos conceptos. Bien, entonces lo Nos dejamos vemos muy ya pronto. agendado. Próximo miércoles con Ivana Rotelli hablaremos de ley Micaela. Señora, Gracias. un placer. Adiós. Un gusto, Jorge. Hasta la próxima.